Okay. Ya nos dirigen oración para comenzar, por favor. Díaz, nos dirigen oración, por favor, para comenzar. Gracias, Dios, por este día tan lindo que te has dado hoy. Bendíganos y bendiga todo el mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ok. Vamos a buscar nuestras Biblias, mis niños. Porque vamos a empezar comiendo Biblia. Ok. Entonces, cuando miramos las diferentes partes que vemos en la Biblia, y estas partes son solamente para ayudarnos a entenderla mejor. Pero antes de ver las partes en la Biblia, los diferentes me olvidó la palabra, dije hace un momento. Dije hace un momento. Ok, divisiones que hay en la Biblia. Vamos a ver que aún en nuestras eras, en las eras han habido divisiones también. Ok. Tenemos 3 edades a través de toda la creación. Tenemos la edad patriarcal, que eran cuando los padres de familia eran los que dirigían la casa. Tenemos la edad mosaica, que fue cuando vino la ley de Moisés. Esa ley no era de Moisés, sino que la ley de Dios fue dada a Moisés. Hace sentido, ¿verdad? A veces dicen, no, la ley de Moisés, esa ley no era de Moisés, era de Dios. Y fue las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés nos inventó estas leyes. ¿Okay? God made the manuscrito, but then Moses made the copy. La verdad es que la primera vez que Dios hizo su manuscrito, sí, Dios hizo lo hizo con sus manos, Moisés lo rompió de un coraje, rompió las tablas y luego tuvo que subir, tuvo que escribirla él mismo, porque Dios dijo, si tú la rompes, tú la pagas. No, Dios no dijo eso, pero Dios le dijo, si tú la rompiste, pues ahora te va a tocar hacerla. Así que tuvo Moisés que hacer las tablas él mismo. Ok, so, luego de esa edad mosaica, que así le llaman, viene la edad cristiana, y esa es la edad en la que nosotros estamos ahora, ok, nosotros estamos en este tiempo del cristianismo. La ley de Moisés estuvo vigente desde el tiempo en que fue dada, que eso lo encontramos en Éxodo 20. Desde ese tiempo, esa ley estuvo vigente hasta la muerte de Cristo. Cuando Jesús murió, esa ley ya no, aunque el pueblo seguía participando y tratando de practicarla, ya esa ley no tenía validez delante de Dios. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó, ese velo que había que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y era solamente el sumo sacerdote, no podía entrar ningún otro sacerdote. Y una vez al año él entraba en ese lugar. ¿Ustedes se recuerdan qué había en ese lugar santísimo? El Espíritu de ¿El qué? Repite. El Espíritu de Dios. Amén. ¿Y cómo se le llamaba eso? El Espíritu Santo. No, no se le llamaba así. Dilo duro. El Shekinah. El Shekinah. Así se le llamaba, el Shekinah. Y eso estaba ahí en ese lugar santísimo. Cuando, bueno, ¿qué más había ahí? Había algo más ahí adentro. ¿Quién se recuerda? Yaren dice que el arca de Noé. No, the Ark of the Covenant. O el arca de los
mandamientos, el arca del convenio. El arca del convenio estaba ahí, que era esa arca hecha en oro que tenía los dos querubines con las alas hacia arriba, alas hacia abajo. Creo que en una ocasión hicimos un dibujo de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué había dentro de esa arca del convenio? ¿Quién se recuerda qué había adentro del arca? Un palo y un jarra de maná. Ok, dijiste las tablas y qué más. Los 10 mandamientos están ahí adentro también. Ok, la tabla de los 10 mandamientos y dijiste otra cosa. ¿Qué fue lo otro que dijiste? Un palo. ¿Y ese estaba palo ahí. de quién era ese palo? Aarón. La vara de Aarón, muy bien. Y había florecido, muy bien, muy bien. La vara de Aarón y esa tabla de los 10 mandamientos. Y el espíritu, y maná. Y maná, había un poquito de maná que nunca se dañaba. Milagroso, ¿verdad? Y un poquito de maná. Y el espíritu de Jehová, el Shekinah, estaba ahí adentro. Cuando se rompe el velo, se rompió desde arriba hacia abajo, y eso tenía unos 12 pies, si mal no me equivoco, de altura, el templo. Y cuando se rompe, dice que el Shekinah se fue de ahí, salió. Ya el Shekinah no estaba ahí. Y aunque ellos seguían todos estos años, unos 40 años, cerca de 40 años más, ellos siguieron yendo al templo y adorando y haciendo sacrificio. Todos esos sacrificios ya no tenían valor, porque ya con la muerte de Cristo, esos sacrificios ya eran vanos. ¿Ok? Pero eso vamos a hablarlo más adelante cuando estudiemos Hebreos. Ahora, estas tres edades. Edad patriarcal. Si yo le menciono edad patriarcal, ustedes me pueden mencionar algunos libros o algunas personas que son de ese tiempo. Vamos a ver. De la edad patriarcal. Ok, Camil dice Job. Muy bien, Job era del tiempo patriarcal, aunque el libro aparece en la era, en la división de poesía. Yari. Noé, muy bien, Noé. Camil dice también, te dijo otro. Déjame mirar aquí. Abraham. Camil dijo también Abraham. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se puede recordar de quiénes eran patriarcas? ¿Quiénes estaban durante la era de los patriarcas? Si esto es desde la creación, ¿qué ustedes creen de Adán? ¿Adán era un patriarca? Sí. Sí, Adán era un patriarca porque desde la creación hasta Moisés, los patriarcas era que dictaban las leyes. Ok, entonces, me dijeron Abraham. Si ustedes siguen con Abraham, ¿cuál fue el siguiente patriarca? Después viene el hijo de Abraham. ¿Ah? Ellos no llegaron a ser patriarca. Seth, ya dice que Seth llegó a ser un patriarca, sí. Ok. Pero después de Abraham, ¿quién vino a ser el siguiente patriarca? Abraham tuvo dos hijos. Isaac, Ismael. Ellos, cada uno de ellos llegaron a ser patriarca de su familia. Jacob, gracias. Esaú también era un patriarca, aunque no era el que iba a ser parte de la promesa, pero también lo era. Todos ellos, cada uno de ellos llegaron a ser patriarca. Eso quiere decir que ellos ponían las leyes y las reglas en su comunidad o en su familia. Generalmente su comunidad era toda su familia, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, toda su familia. Todos ellos pertenecían a esa comunidad porque vivían todos cerca. Y de esa forma, el patriarca era el que tenía la autoridad en las familias, aunque fueran adultos. Por ejemplo, si ustedes ven a Jacob y Esaú, cuando estaban peleando como dos niños chiquitos, el papá era el que tomaba las decisiones. Ellos no podían tomar decisiones, ¿ok? El papá era el que decía qué se va a hacer, qué no se va a hacer, a quien bendigo. Para el tiempo de Abraham, todavía, si ustedes miran, para el tiempo de Jacob, si ustedes miran, los hijos de Jacob todavía siendo adultos, ya teniendo sus familias, ya teniendo sus hijos, no se atrevían a hacer algo
si no era con el permiso del papá, excepto cuando vendieron a José, que eso lo hicieron sin permiso del papá. Malvados, ¿verdad? Ok, así que, pero todavía el hecho de ir a Egipto a buscar comida y todo, era porque el papá les decía, tenemos que hacer esto, ¿verdad? El papá era el que daba esas órdenes y esas reglas para que la familia subsistiera. Ellos no se pudieron ir a vivir a Egipto sin haber primero pedido el permiso de su papá y que su papá dijera, sí, vámonos a Egipto. Entonces todos se fueron a Egipto. Eso era lo que era la era patriarcal. 400 años pasan allí, 430 años pasa allí en Egipto. Llega entonces luego la edad mosaica. Llega ese tiempo en que viene la ley. Y esta ley le trae reglas, mandamientos, leyes. Por favor, menciónenme algunos libros de la Biblia o algunos personajes que son de este tiempo de la ley. Vamos a ver. Empezando desde Éxodo. Éxodo, eso es del tiempo de la ley. Ya hicimos esta clase antes, así que es fácil de recordar. Levíticos. Levíticos, eso es definitivamente del tiempo de la ley. Deuteronomio también. Números. Números también, eso fue del tiempo de la ley. Éxodo, y Éxodo desde el 20 en adelante. No, Génesis no es del tiempo de la ley. El Génesis es del tiempo de los patriarcas. Sí. Ok. Yaren dice que cuando vemos los libros de, por ejemplo, Génesis, esos son de la ley, caen dentro del formato de la ley, pero no estamos viendo eso, estamos dando las edades. Patriarcal, edad mosaica y edad cristiana. Eso es lo que estamos viendo para que podamos tener una visión más amplia. Luego esa división la vamos a poner un poco más pequeña. Ahora mismo. Is technically everything from like Deuteronomy to like, well, from Éxodo. technically. Éxodo. No, Deuteronomy to like all the way down to like Revelation, well, not Revelation, but more like Matthew. All the way in between there, they were always using the law for everything. Okay, but muy as bien, as Yaren. the new law came in the New Testament, that's when it changed to the Christianity. Ok. Eso es lo que yo quería que observara. Muy bien, Yaren. Yaren me acaba de decir que desde Éxodo 20, realmente, desde Éxodo 20 hasta Juan, hasta el libro de Juan, no Mateo, pero yo sé lo que tú quisiste decir. Desde el Éxodo 20 hasta el libro de Juan, todo eso comprende la edad mosaica. Jesús vivió durante la edad mosaica. La edad cristiana no empieza hasta que él no muere. Cuando él muere y resucita, porque si se hubiese muerto y se queda muerto, nuestra fe no tendríamos fe entonces en esto que estamos hablando, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos. Así que desde Éxodo 20 hasta libro de Juan, todo esto comprende la edad mosaica, porque Jesús vino a cumplir la ley. ¿Ok? Luego, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis y hasta el tiempo de hoy de nosotros, todo eso comprende la edad cristiana. Desde Hechos hasta el día de hoy. Todo esto es parte de la edad cristiana. La era cristiana parece como si fuera una era bien larga. Apenas llevamos unos 2000 algo de años. Estamos en el 2021. Añadirle unos, creo que 3 o 7 años más. Hay que añadirle. 2024, 2025. Eso es todo lo que tenemos en esta era cristiana. ¿Okay? La edad patriarcal, si vamos a través de la Biblia, vemos que duró muchos años, fácilmente, si contamos desde la creación, estamos hablando fácilmente de unos 2000, 4000 años, si contamos desde la creación hasta que vino la ley. Even Methuselah lived through that time period. So technically, he lived for how many years again? A ton of, not like 997, was it? 960. ¿Cuánto fue que duró Matusalén, Abdías?
900. 966. Él sabe. 966. 976 years. Ujú. And that was, and the patriarchal time was Y still eso es going. exactamente. O sea, que el tiempo de los patriarcas, estamos hablando fácilmente de unos 4,000 años, ¿ok? Le edad mosaica unos 2,000 años. Y ahora mismo en la edad cristiana llevamos unos 2020 y tanto de años. Digo 20 y tanto porque nuestro calendario fue cambiado. Y el calendario que tenemos dice que Jesús nació en el año 0, cuando el año 0 realmente Jesús ya tenía como unos, no sé si eran 3 o 7 años. O sea, ya había nacido, pero el calendario lo acomodaron de esa forma y nosotros no vamos a pelear con eso porque eso no hace diferencia a la obra redentora que hizo Jesús. Eso no hace diferencia al sacrificio que Jesús hizo para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Okay? ¿Cómo ellos sabían qué tiempo comenzar para que Jesús esté vivo como cerca del año 0 o algo así? Okay. Como ellos comenzaron como, yo quiero comenzar desde el año 5000. ¡Hooray! No. Acérquate. No, No sé qué va a pasar. Okay. Te voy a contar. No sé si te has dado cuenta que cuando vamos antes de Jesús, los años iban incrementándose en vez de bajando. O sea, perdón, bajando en vez de incrementando. Nosotros los años ahora van subiendo. Por ejemplo, estamos ahora en el 2021, el próximo año vamos a estar en el 2022. Antes no era así. Antes se contaba al revés. ¿Cómo ellos pudieron calcular los años? Pues porque se acuerdan de los jeroglíficos que hablamos. ¿Se acuerdan de esas cosas que estaban escritas en las paredes? ¿Se acuerdan de los rollos que hablamos que estaban escribiendo la historia? Pues en base a esos escritos pudieron calcular los años. ¿Por qué? Porque cuando el escriba iba a escribir algo, él tenía que poner qué tiempo era este. Por ejemplo, el tiempo del rey Usías. Y él ponía el tiempo del rey Usías. Pasaron estas cosas. Si te fijas, para el tiempo de los reyes, ya había un tiempo, ya había un cálculo de los tiempos. Vamos a aclarar, un cálculo de los tiempos. El pueblo judío se dejaba llevar por las lunas. Los mayas, los aztecas, todos ellos usaban las lunas para calcular el tiempo. Tantas lunas pasaron, en el mes se pueden ver 4 cambios de la luna. Okay, en un mes tú puedes ver 4 cambios de una luna. Y de una forma u otra empezaron a hacer estos cálculos donde ellos podían determinar cuántas lunas habían pasado. También hicieron un sistema, crearon un sistema de meses, que no son los meses que nosotros usamos, pero el pueblo judío creó este sistema de meses. Ustedes me preguntarán, ¿de dónde ellos sacaron eso? Los egipcios, mis niños, los egipcios era una civilización muy avanzada. A pesar de que tal vez hoy día otros países tendrán más tecnología, en aquel entonces los egipcios eran un pueblo muy avanzado. Los jeroglíficos más antiguos que encontramos son de los egipcios, porque ellos trataban de dibujar en las paredes la historia, las cosas que estaban pasando. No entendemos por qué, pero eso está ahí plasmado y eso no lo puede quitar nadie. Todavía hoy día hay personas que les gusta escribir acerca de la historia. Hay personas que les gusta hacer un journal y contar lo que le pasa cada día. Hay otros que dicen, nah, yo no voy a estar escribiendo cada día lo que me está pasando. Ok, pero encontramos personas que les gusta escribir de qué está pasando en la historia. Por ejemplo, tú encuentras una profesión como journalism y ellos lo que hacen es investigar y ver lo que está pasando y escribir todo lo que está pasando alrededor. Hay personas que tienen ese don, hay otros que no lo tenemos, ¿ok? Y en base a eso, yo entiendo que Dios permitió que se preservara la historia, que se cuidara de la historia y se pudiera contar. Originalmente, las historias se contaban yo solamente hablando y
te cuento la historia de mi abuelo y luego tú se lo cuentas a tus hijos y así todo el mundo conocía a mi abuelo, aunque nunca lo había visto. Era la forma en que se pasaba la historia antes. Luego se ve que se empiezan a hacer estos dibujos en las cuevas. Ellos vivían en cuevas y empezaban a hacer dibujos de las cosas que estaban pasando alrededor de ellos. Vemos que el arte de dibujar, ok, bien interesante, es un arte, es un don que viene de Dios. No todo el mundo tiene ese don de dibujar. Hay personas que son excelentes dibujando sin nunca haber estudiado y hay otros que pasamos mucho trabajo haciendo un stick figure, una muñequita de palito. Bueno. Dime. ¿Tú crees que la historia de como caveman viviendo en cuevas es verdad? Tal vez Adán y Eva vivieron en una cueva o algo así. Fíjate, no es que no sea verdad. Hay evidencia de que sí. Acuérdate que originalmente cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, ustedes van a vivir en el jardín, ¿verdad? Y ellos vivían en el jardín y ellos debían cuidar del jardín. Cuando ellos pecaron, ellos fueron sacados fuera del jardín. Y algo que dice allí es que la tierra fue maldita a causa de ellos. Es decir, ahora ellos iban a trabajar con mucho dolor, con mucho calor. Los bebés, tener bebé iba a dar mucho dolor. Iba a haber una maldición sobre la tierra a causa del pecado. ¿Okay? El trabajo iba a ser fuerte, iba a ser con mucho cansancio, mucho sudor. Al parecer, originalmente el trabajo no era así. El trabajo era un poquito más chilling, era un poquito más suave, pero cuando vino el pecado, vino la desobediencia, entonces vino esta dureza. La Biblia no nos explica dónde fueron a vivir a Adán y Eva cuando salieron del jardín del Edén. Pero, por ejemplo, no nos cuenta de las tiendas hasta mucho tiempo después, ¿ok? Por ejemplo, para el tiempo que viene a hablar de Abraham, dice que Abraham vivía en tiendas, ¿ok? Si tú miras para atrás y buscas la historia de de Noé, no nos dice que Noé viviera en tiendas, no nos da esa información. Y recuerden que mucha información no la tenemos, pero la forma que tenemos esta evidencia de que las personas vivían en cueva, no el asunto de los cavemen que ponen como que no esa teoría. Vamos a aclarar. Dios creó un hombre y una mujer que tenían mente, que podían pensar, no eran caveman, ¿ok? Podían hablar y podían expresarse. Han cogido la teoría del mundo de que somos descendientes de monos cuando no lo somos y han cogido esa persona y la han unido a la realidad. Y la realidad es que se entiende que sí vivían en cuevas porque hay evidencias, ¿ok? Evidencias de herramientas que hacían, herramientas que han encontrado en cuevas, herramientas rústicas, pero que se veía que lo usaban para cocinar, para cortar, como cuchillos, como cucharas. Ok, Yaren dice que la mejor opción para una persona que no sabe cómo hacer una casa es vivir en una cueva. Ya tienes techo, ya tienes paredes, ya tienes piso, definitivamente lo es. Pero la verdad es que en la Biblia no tenemos esas evidencias de que los personajes que vemos en la Biblia estuvieran viviendo en cuevas. Sin embargo, la Biblia sí habla de las tiendas. Ahora, vamos a entender esto. Las tiendas las hacían con pieles de animales. Para el tiempo en que Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron ropa con, ¿cómo se llama? Hojas, con hojas de higuera. Ellos hicieron ropa. Yo no sé cómo ustedes se sentirían vestidos con hojas. Porque yo no me sentiría cómoda vestida con hojas, ¿ok? Pero
ellos pensaron que eso era lo correcto. Y Dios, dice la Biblia, que Dios les hizo ropas con pieles de animales. Dios le hizo ropa con pieles de animales. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la primera vez que una persona decidió hacer un edificio en Babel, ¿ok? La torre de Babel. Ellos empezaron a construir una torre. Vemos que el hombre de aquellos tiempos no era un caveman como quieren ponernos en los muñequitos o en las películas falsas. Pero si vemos que el hombre era un hombre inteligente. Vemos que el hombre era un hombre que Dios no creó un mono, no. We did, but not in humans. Si ustedes miran, por ejemplo, cuando Jesús habla de cueva, Jesús menciona la palabra cueva en la Biblia. Elías, por ejemplo, habla de que vivió en una cueva, se fue a vivir en una cueva huyendo. David vivió en una cueva mientras estaba huyendo del rey Saúl. Elías estaba huyendo de la reina Jezabel. Vemos que la cueva era un lugar donde se metían todavía ya sea para esconderse o ya sea para vivir, ¿ok? Refugiarse. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Elías, eso está en Reyes. Espérense, déjenme abrir la Biblia, que no la tengo abierta. Elías está en Primera de Reyes, encontramos la historia de Elías. Elías, oh, there you got Elías, ok. En Primera de Reyes 19, porque es interesante que aunque no vemos evidencia de que la gente viviera en cuevas, vemos que sí usaron las cuevas para refugiarse. ¿Qué yo le dije? ¿Qué fue lo que yo dije al primera? El Primera de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes 19. Ok. Elías estaba huyendo, ¿verdad? Huyendo de esa bruja vieja, mala, Jezabel, ok, que era la esposa de Acab, era la reina. Y dice que huyendo, siguió corriendo por 40 días y 40 noches. Dice que él caminó por 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Llegó al monte de Dios, ¿ok? Y allí dice que se metió en una cueva y pasó la noche allí, ¿ok? Y vino Jehová y habló con él. Vemos la cueva como un método de protección, ¿verdad? Un método de protección que usaba la gente. En Jueces 6:2, vemos también otro ejemplo que dice: la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Se acuerdan? Durante los jueces, el pueblo de Israel pecaba, Dios mandaba un pueblo para conquistarlo, para oprimirlos a causa de su pecado. Y dice: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, oigan bien, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Me puede leer aquí lo que hicieron, Abdías? Abre tu audio, Abdías. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel cuando los madianitas vinieron a perseguirlos? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? ¿No me escucho? ¿Lo puedes leer aquí en Jueces 6:2? Hola. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. ¿Ve? Esto era una forma de proteger si ellos fueron a vivir allí. Hicieron cuevas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, hicieron lugares fortificados.
Cuando tú te vas a una montaña, un monte, tú te vas a un monte, vamos a entender, un monte es una montaña y tú haces cuevas ahí para vivir, tú estás protegido porque tú estás en el lugar alto, tú puedes mirar a lo lejos si viene el enemigo, es más fácil protegerte. Por eso es que Israel estaba sentado en una montaña. Aunque sea más fácil protegerte, no quiere decir que está 100% protegido, porque así mismo también cuando se rodeó la montaña de Jerusalén, fueron cautivados. Así que es una buena estrategia, pero necesita tener protección adicional. ¿Ok? Así que vemos que, por ejemplo, David, cuando estaba huyendo de Saúl, se protegió también en una cueva. Eso está en 1 Samuel 22. Pero en Génesis, o sea que 19:30. Vamos a buscar Génesis 19:30. Si se acuerdan, el sobrino de Abraham, cuando salió de allí de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Que él vivía en Sodoma y Gomorra, y cayó fuego del cielo y él salió corriendo porque le dijeron que corriera y no mirara atrás. Y él salió corriendo y dice que él moró en el monte. Eso quiere decir que moró en una montaña. ¿Ok? El monte, cuando escuchan la palabra monte, quiere decir de una montaña. Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Estaban viviendo en una cueva. Era Lot un caveman que hablaba, que nadie podía entenderlo cuando hablaba. No, no lo era. Él hasta había vivido en una ciudad antes de vivir en la cueva. Había vivido en Sodoma y Gomorra, que era una ciudad que se había creado. Y esa ciudad tenía casas con puertas. Pero luego se va a vivir a esta cueva para protegerse, ¿ok? Y vivió allí con sus hijas, ¿ok? En Josué, en el libro de Josué, vemos también que los reyes lo escondieron en una cueva. Algunos reyes había una guerra, en el tiempo de Josué había mucha guerra, y estos reyes se escondieron en una cueva y pusieron una piedra bien grande para que no lo encontraran. O sea, vemos que las cuevas eran usadas, pero no como lo ponen en los muñequitos. Se entiende, o sea, cogen algo que es real y cogen algo que el mundo cree, pero que no es verdad, y lo juntan, ¿ok? Sí, vemos personas que se refugiaban en las cuevas o que vivían en las cuevas, como en este caso, Lot se fue a vivir a la cueva, ¿ok? Y vemos que cogen la teoría de que somos descendientes de mono y ponen este mono viviendo en la cueva. No, Lot no era un mono. Lot era una persona que podía hablar, que podía comunicarse, igual que todos nosotros, porque nosotros nunca hemos sido monos. Eso son mentiras de la gente. Así que cuando ustedes lean eso en su escuela, ustedes deben entender, ok, yo entiendo lo que usted está diciendo y yo la voy a respetar, maestra. That's it. No lo dejes entrar a tu sistema porque tú sabes que eso no es verdad. Tú sabes que nosotros no hemos venido de monos. Gracias. ¿Ok? Así que a través de la Biblia sí encontramos, por ejemplo, cuando Saúl estaba persiguiendo a David, ¿dónde Saúl paró a descansar? ¿Quién se recuerda? ¿Dónde estaba Saúl descansando cuando él estaba persiguiendo a David? Cueva. En una cueva. O sea, Saúl estaba en esa cueva y Yaren me está contando cómo David entró, porque David estaba en otra cueva cerca de allí y David cruzó, ¿verdad? A la cueva de Saúl. Estaba visitando al vecino y fue, le cortó un pedacito de su capa y cogió su jarra de vino, aunque los amigos querían matarlo, así es, pero David no iba a hacer eso. Así que sí. Así que sí, encontramos como sí hubieron hombres que vivieron en cuevas, pero no eran caveman como lo ponen nowadays, como lo ponen hoy día, que eran todos peludos que no podían hablar y cosas por el estilo. Eran seres humanos, igual que nosotros, podían comunicarse
en su idioma, por supuesto. Sabemos que allí cuando hicieron la Torre de Babel, los idiomas pues fueron cambiados y fueron esparcidos. Fueron esparcidos por todas partes. Pero ya vemos al hombre construyendo. Eso está en Génesis 11. Ya vemos al hombre construyendo, miren, ladrillos, haciendo ladrillo y cociendo el ladrillo en fuego, ¿ok? Y si vio el ladrillo en lugar de piedra, miren, y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos al hombre construyendo un edificio con ladrillos y con asfalto. Y cuando dice en lugar de piedra, quiere decir que antes ellos usaban piedra para construir. ¿Ok? Ya había una construcción antes, que era la de piedra, hacer casas en piedra. Había también construcciones en madera. Si cuando ustedes ven, por ejemplo, en Génesis 6, ¿con qué está construyendo? ¿Quién se recuerda con qué está construyendo Noé el arca? ¿Con qué material está construyendo Noé el arca? Madera. Madera. ¿Qué madera era esa? Oh, espera, ¿cuándo comienzan a usar rock, que es metal? Interesante que en la construcción de casa no se usaba metal, a menos cuando empezó a usarse el oro, que es un metal. Y eso fue para el tiempo de los reyes. Si te recuerdas, cuando hicieron el tabernáculo eran palos y tela. That's it. Era una tienda. Pero para el tiempo de Salomón, que se hizo Ok, pero quiero decir que era tela, no era una tienda, eran tiendas. Pero cuando viene Salomón, ahí ya se empieza a hacer una construcción que era en madera, pero forrada con oro. O sea, todo bañado, todo tapado en oro. Y el oro es un metal. Así que no sé si te estás refiriendo a otro tipo de metal. No te podemos escuchar. Perdón, no me di cuenta. ¿Dónde me quedé? Perdón, ¿dónde me quedé, mis niños? Yo no sé, yo creo que fue como, yo no sé si tú estás pensando en otro tipo de metal, pero... Ok, perfecto. Ok, si está pensando en otro tipo de metal, ese otro metal vino a ser usado en tiempos mucho más recientes, básicamente para el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Para el tiempo de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a usar los metales para la construcción de edificios. Antes de eso eran en madera. Los puentes eran en madera y se fue utilizando ahora los metales como una herramienta. Y un poco antes, tal vez un poco antes, pero estoy tratando de dar un tiempo aproximado para que tengan una idea, pero un poco antes del tiempo de... Ok, déjame ver si me recuerdo el año, espérate. Okay. Ok, espérate. La industria de los metales se desarrolló para los 1800, pero no recuerdo ahora qué año específicamente. Y fue una industria que se empezó a desarrollar cuando se empezaron a construir los vehículos, los carros. O sea, si tuvo información de para qué tiempo se empezaron a construir los carros con metal, que ya no se usaba más la carreta que usaban para el caballo. Si usted te das cuenta, las carretas antes eran en madera, pero luego empezaron a usar las ruedas, perdón, la carreta era en madera, pero luego empezaron a usar las ruedas en metal. Originalmente las ruedas eran en madera también, ¿ok? Era la carreta en madera y las ruedas eran en madera. Luego pasan a usar la carreta en madera, pero las ruedas eran en metal. Y empezó el hierro a convertirse en uso para
y empezaron a hacer mining del hierro. O sea, mining, ¿cómo se dice en español? Mining es cultivarlo, a buscarlo, sacarlo de la tierra. Recuerden, los minerales están en la tierra. ¿Ok? Y empezó esta industria a derretirlo y a formar cosas con este hierro. Originalmente, por ejemplo, una espada que se hacía con hierro, tú tenías que calentarla y con las manos darle golpe, golpe hasta que tú formaras esa espada. Y vemos que el hierro era usado, pero no para la construcción de estas otras cosas. Vamos a aclarar. Heat it up so then it would be like droopy, and then they would put it in a spot, so they would form the sword, so the shape of the sword would be in a hole. So they would put the metal, the liquid metal, into the hole, have it cool down. Then when it's finally like, then when it's like kind of like mush, they start forming it perfectly, and they do whatever they want. They want to carve things into it, and then it cools down. It's a sword. Exacto, pero luego ya se inventó lo que es el caldero que derrite el metal. Y luego ellos pueden formarlo en lo que ellos quieran. Ok, entonces, el metal para construir las casas vino a usarse mucho tiempo después. O sea, no fue para... Y es porque no había estas herramientas que hay hoy día que facilitan el uso del metal. Hacen, por ejemplo, una tubería de metal porque hay un molde ahora para usarlo. Antes eso no existía. O sea, la tecnología que ha habido ha ayudado a que se pueda utilizar el metal. Pero back then eran cuevas o tiendas y eran personas igual que nosotros. Adán y Eva no eran caveman como lo pintan, pero sí pudieron vivir en cuevas. Vamos a aclarar esto. Pero no eran salvajes, no eran monos. Eran vivían eran caveman, no cave monkey. Esa está buena. Esto del hombre neandertal que enseñan en la escuela, no, el hombre, Dios creó al hombre, punto. No creó otra cosa o algo parecido a un mono. Eso no es cierto. Vamos a creerle a Dios. Y Dios nos dice a nosotros que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios no parece mono, así que es de estar inventando. Ahora, si fuera verdad que Dios creó mono y que los monos evolucionaron, ¿por qué todavía tenemos monos hoy día? Eso es una mentira tan... Pero si era así, después que, bueno, si es así, tal vez algunos monos se salvaron o algo así. ¿Tú dices como cuando el diluvio? Sí, como ya se evolucionaron, pero después Dios creó como algunos más monos. Después, pero... No, cuando Dios terminó la creación, él no siguió creando otras cosas. Todo lo que Dios creó, lo creó en esa semana. Él no creó nuevos monos, él no creó nuevos animales, él no creó nuevas especies. Dice que todo lo que hay sobre la tierra, él los creó según su especie. Y así fue. No podemos estar creyendo esa mentira que dice la ciencia de que nosotros cambiamos según pasan los años. Algo interesante, mis niños, es saber esto. ¿Se acuerdan que Matusalén duró unos 966 años? No acabo de decir a días. Yo quiero que ustedes piensen que Matusalén tenía un perrito y que el perrito también durara esos 966 años. Ese perrito iba a quedarse igual toda la vida, iba a tener cambio. Si se fijan, el ser humano cambia según pasan los años. Se arruga como una pasita, la carita se pone arrugadito así. Crece las barbas, crecen las orejas siguen creciendo. Un viejito se ve muy diferente a un bebé recién nacido. Sí, hay un proceso de cambio en nuestras vidas. También en los animales hay un proceso de cambio. Imagínate un perrito creciéndole el cabello por 1000 años o por 500 años y que nadie le cortó el cabello. Definitivamente se va a ver como se vería un mamut. ¿Sabe el elefante que tiene pelo largo? Eso hace sentido. Hoy día el mamut está extinto. No está extinto.
Aunque la gente dice, oh, está extinto. No, los elefantes son los descendientes de los mamuts. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora no le crece el pelo igual que antes? Pues porque el elefante ahora no dura los 500 años, ni los 900 años que se duraba antes. Dios acortó el tiempo que los animales van a durar sobre la tierra. Dios también acortó el tiempo que el hombre va a vivir sobre la tierra. De 900 años que podía vivir, ahora solamente 70, 80, 100, lo más robusto, lo más fuerte. Algunos, si acaso, llegan a los 100. Dios cortó el tiempo. Originalmente, todo este tiempo que tenían era con un propósito, era que se llenara la tierra. Recuerden que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo a ellos a dos personas, multiplíquense y llenen la tierra. Ellos van a poder llenar la tierra si a los 70 años se morían. Y va a ser imposible tener más hijos y más hijas. Con 6 niños que yo tengo, yo no puedo llenar la tierra. Necesitaba tener más hijos, por eso él tuvo hijos e hijas, pero él necesitaba tiempo en su vida para poder tener todos esos hijos. Por eso vivió todos estos, ¿cuánto vivió Adán? ¿Unos 800? 853 creo que. Sí, yo sé 8. He was close to Sí. Matusalem, but he wasn't like. Adán, Es 950. 930. Muy bien, 930 vivió Adán. Fue un montón de años. ¿Por qué? Porque tenía que tener hijos e hijas para poder llenar la tierra. Durante ese tiempo, todo el mundo vivía 900 años, 600 años, 700 años, 800. Y tú dices, ¿qué es esto? Ahora entendemos que era porque era necesario para poder poblar la tierra completa. ¿Ok? Si tú piensas, por ejemplo, Noé dice que era de 600 años cuando subió a la arca y vivió también un montón de años. Ahora, después de el diluvio, Dios cambió el tiempo que iban a vivir. Después del diluvio. ¿Sabe que antes del diluvio la tierra ya estaba llena de gente? Pero toda esta gente, todo lo que querían era de continuo el mal. Y Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Y los destruyó por su maldad. Porque Dios es justo. Pero la maldad era tan grande que él decidió destruirlo. Salva a Noé y su familia. Y de estas 8 personas empieza otra vez a poblar la tierra. Vamos otra vez. Vamos a llenar la tierra. Vamos a multiplicar. Aquí tenemos ahora, en vez de una pareja, tenemos ahora 4 parejas. 4 parejas, vamos a llenar la tierra. En el proceso viene y pasa lo de Babel. La tierra se está llenando, pero ellos deciden, no vamos a hacer lo que Dios dijo. Dios dijo que nos multipliquemos y que llenemos la tierra. Pero nosotros queremos quedarnos todo aquí y queremos hacer una torre para llegar para donde Dios. En vez de correr para los lados, vamos a correr para arriba. ¿Estaban haciendo lo que Dios le dijo? No. Le dijo Dios a ellos que hicieran una torre para subir para el cielo. Eso se llama desobediencia. Eso se llama desobediencia. O sea, el hombre por naturaleza es desobediente. La regla fue, multiplíquense y llenen la tierra para los lados. ¿Qué pasa? Dios dice, vamos a confundirlos para que dejen el show. Tuvo que confundirlo y la torre allí tuvieron que parar la construcción. Y todos se dividieron alrededor de la tierra, se tuvieron que dividir por todos lados y dividieron según la lengua que hablaba, dividieron. Y eso lo explica el capítulo 10 de Génesis. ¿Ok? No, el hombre, ok, Camil pregunta que sí. Dios creó el racismo. Creer diferentes lenguajes no quiere decir que tenga que haber racismo entre nosotros. El racismo es la maldad del hombre, ¿ok? La diferencia de idiomas, diferencias de color de pelo, diferencias de piel, no tiene nada que ver con el plan de Dios para dividir la tierra, sino para que aunque somos diferentes, que todos seamos uno en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios.
Dios no quiere que haya diferencia en nuestros corazones. Ahora, si tú miras cuando pasó lo del arca, lo del diluvio, cuando pasó el diluvio, Dios cambió los años que iban a vivir. Y lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Vamos a buscarlo. Eso está en Génesis 6:3. Vamos a buscar aquí. Génesis 6:3. Ok. Génesis 6:3. ¿Sabe qué? Originalmente ya vimos cómo vivía, por ejemplo, Matusalén, 966, Adán, 930, y así toda esta gente vivía muchísimos años. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice en Génesis 6:3. Cuando Dios ve la maldad del hombre, que se estaba multiplicando más y más. ¿Ok? Y entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo no voy a estar toda la vida peleando con el hombre, porque el hombre es carne, más serán sus días 120 años. Dios hizo un plan. Vamos a bajarle los años a 120 años. Ya eso de estar viviendo casi 1000 años se acabó. Vamos a bajarlo a 120 años. ¿Ok? Pero ¿saben qué? También eso se cambió. Hubo un tiempo que mucha gente, la mayoría, todos, duraban hasta sus 120 años y hasta más. Pero también eso se cambió. En Salmos 90, verso 10, dice, los días de nuestra edad son, vamos a ver qué dice aquí, 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Hubo otro cambio aquí. Ya no es más de que durar 120 años. Aquí hubo otro cambio. Y todo esto, aunque ustedes no lo crean, mis niños, es a causa de la maldad del hombre. Dime, Edwin. Ahora mismo realicé que, ¿sabes qué? Yendo desde 120 a 70 es mucho porque es 50 menos años. ¿Y qué tú crees de 900 a 120? Eso es muchísimo. Ah. Y también yo creo que Dios cambió el tiempo, cosa otra vez como mucho más reciente o algo así, porque había como un periodo donde gente vivía como 40, 30 y después comenzó a subir otra vez. Tienes toda la razón. Hubo un tiempo en que, como te digo, parece como que Dios lo cambia, pero al mismo tiempo se ve que es por la maldad del hombre. Ese periodo donde las personas estaban 30, 40 años y morían joven, no había tanta tecnología como hay hoy día para ayudar a sanar a la gente cuando enfermaban. Daba una enfermedad y esa enfermedad era contagiosa y se iba una comunidad completa y morían todos. Niños, personas apenas en sus 30, morían todos. Y sí, vivimos un tiempo así. Sin embargo, a causa de la tecnología, pues ahora se ha vuelto otra vez a tener los 70, los 80 años. Hay una promesa que tiene que ver con esto de durar mucho tiempo sobre la tierra y el asunto de honrar a tus padres. Dice que, hijo, honra a tu padre y serán tus días largos sobre la tierra y te irá bien. Y podemos ver excepciones de algunas personas que sí, parece que han honrado a sus padres y sus días son más largos que los de otros. ¿Ok? Pero no tenemos evidencia de cuándo fue cortado a 30 o 40 años. Y sin embargo vemos que ya subió. Y ahora mismo tú ves a las personas de 70 años y están fuertes y están saludables.
Están llegando casi hasta los 90, la mayoría de los viejitos están llegando a sus 90 años, y después de los 90 pues ya empiezan a decaer, empiezan ya a envejecer un poco más. Pero cuando miramos, esta es la evidencia que tenemos. Los tiempos de guerra también tienden a disminuir los años de vida. Tiempos de guerra y tiempo post-war, o sea, tiempo después de la guerra, también tienden también a destruir. ¿Por qué? Porque la tierra está contaminada, o sea, está todo con problemas. La tierra tiende a no dar el fruto como debe. No hay gente que trabaje la tierra porque todos se van a la guerra. Cuando llegan heridos. Muchos no llegan porque han muerto. Y tiene un periodo, como tú dices, donde bajan esos niveles de vida que las personas pueden estar. Así que sí, las edades, aprender acerca de los tiempos y las edades nos ayuda a entender mejor nuestra Biblia, mis niños, y entender que los periodos que han pasado a través de los años, todos tenían en cierta forma un propósito, una razón de ser. Y ahora nosotros viviendo en la era cristiana, ahora el Señor nos ha dado unas herramientas, porque la sabiduría viene de Dios, la ciencia viene de Dios. Eso el hombre trata de cambiar, el hombre trata de cambiar lo que Dios le da, pero Dios le da el conocimiento, le da la ciencia, y el hombre es que tiende a torcer las cosas, ¿ok? Así como le da la palabra de Dios, y también todo es en la palabra de Dios. No hay cosa que Dios no le dé al hombre que el hombre no lo dañe. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de creerle a Dios y no permitir que nadie venga a dañar o a torcer lo que Dios nos ha dado, que es su palabra. ¿Está bien? Y aún la ciencia, lo que sea que estudien, lo que sea que aprendan, pasen el examen, pero recuerden siempre creerle a Dios. Creerle siempre a Dios. Bueno, mis niños, vamos a orar para terminar. Se nos acabó el tiempo. Gibel, nos dirige en oración, por favor, para terminar. Gibel, nos dirige en oración, por favor. Amén. Amén, amén.